Bueno chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro repaso general de lo que son los compuestos inorgánicos y la nomenclatura. Ustedes tienen una consulta previa de algunos términos conocidos del año pasado. Esta consulta previa se relacionaba con dos términos principalmente, el término de electronegatividad y el término de los estados de oxidación. Quiero que recordemos que la electronegatividad es la tendencia, como ustedes habrán visto en su consulta, es la tendencia de los átomos de ganar o tomar electrones para formar un enlace. Bien, bueno, pues miremos acá la tabla periódica que tenemos para recordar y analizar un poco cómo se comportan los elementos de la tabla periódica de acuerdo entonces a estas propiedades. Si nosotros recordamos, los elementos pertenecen a determinado grupo de la tabla periódica según los electrones que tengan en su última capa de valencia, es decir, que los elementos que pertenecen al grupo 1A tienen un electrón en su última capa de valencia, los elementos del 2A tienen 2 y así sucesivamente, pasando por el grupo 3A, quienes tienen 3 electrones en su última capa, y llegando por último a los elementos que pertenecen al grupo 8A, es decir, aquellos elementos que tienen su octeto completo. Cuando un elemento, cuando un átomo tiene sus 8 electrones en la última capa de valencia, él ya no necesita buscar con quién enlazarse para completarlos. Es por eso que este grupo de los gases nobles es aquel grupo de elementos que no tienen mayor reactividad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su octeto completo. Pero ¿qué pasa con los demás elementos de la tabla periódica? Con los otros elementos de la tabla periódica, pues que ellos buscan siempre completar sus 8 electrones, bien sea tomando o cediendo electrones. Tengamos en cuenta que los elementos del grupo 5A, 6A, 4A, 5A, 6A y 7A son aquellos elementos a los que le faltan menos electrones para alcanzar su octeto. ¿Qué van a hacer entonces ellos, por tanto? Ellos lo que van a hacer es que van a querer tomar electrones de aquellos elementos, de aquellos átomos que tienen menor fuerza, es decir, menor tendencia o menor electronegatividad. Entonces lo que van a hacer es que van a buscar la manera de que estos elementos le brinden los electrones que a ellos les faltan para completar sus 8 electrones en el último nivel. Teniendo claro esto, entonces vamos a entender por qué los elementos del grupo 1A tienen como estado de oxidación más 1. Fijémonos, el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, al igual que sus demás compañeros, litio, sodio, potasio, rubidio y demás elementos del grupo 1A. Todos estos elementos que nosotros conocemos como metales alcalinos tienen por eso como estado de oxidación más 1. Cuando nos vamos hacia los metales alcalinos térreos, observamos un caso, un comportamiento similar. Por pertenecer al grupo 2, pues ellos tienen estado de oxidación más 2, es decir, que cuando se unen o se enlazan con otros elementos, ellos lo que van a hacer es que van a ceder sus 2 electrones del último nivel de valencia. Ahora, recordemos que los electrones son cargas negativas, por eso es que al perder cargas negativas, pues un elemento se va a cargar positivamente. Trasladémonos al otro extremo, hablemos de los elementos del grupo, por ejemplo, 6A o del grupo 7A. Los elementos del grupo 7A van a querer tomar un electrón para completar sus 8. Es por eso que observamos que el flúor tiene estado de oxidación menos 1, cloro menos 1, bromo menos 1, yodo menos 1, y todos ellos van a querer tomar un electrón para alcanzar sus 8 electrones. Ahora, fijémonos algo, antes de ir a analizar los demás elementos, quiero que miremos lo siguiente. El cloro, oxígeno, azufre, nitrógeno y todo este grupo de elementos que son no metálicos tienen estados de oxidación que son tanto positivos como negativos. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden ceder o pueden tomar electrones, tienen mayor tendencia a tomar, pero claro, pues al encontrarse unos con otros, habrán unos con mayor electronegatividad que otros, entonces habrán ocasiones en que tomen electrones y otras ocasiones en que los cederán. Pero en general ellos tienen mayor tendencia a tomar y es por eso que ellos sí tienen estados de oxidación negativo, como reitero, menos 1, miremos el oxígeno que puede ser menos 1, menos 2, el azufre puede ser menos 2, ¿ok? Y tenemos entonces este comportamiento. Ellos pueden tener estados de oxidación positivos
o negativos. Mientras que si nosotros nos devolvemos y miramos todos los metales, miramos una particularidad y es que los metales tienen estados de oxidación únicamente positivos. Esto es clave para que lo tengan presente ahorita cuando llegue el momento de practicar la asignación de estados de oxidación. Los metales únicamente tienen estados de oxidación positivo. Los no metales pueden ser positivos o negativos. Bien, continuemos entonces. Hay unas reglas entonces para asignar estados de oxidación o asignar cargas de los elementos cuando se encuentran enlazados. Una de aquellas reglas es la siguiente. Vamos a retomar entonces por aquí cuáles son las reglas que yo utilizo para asignar estados de oxidación. En primer lugar, hay una regla que me dice que los estados de oxidación de todos los elementos libres es 0 en cualquiera de las formas que se presenten. Entonces miremos algunos ejemplos de estados de oxidación. Miremos algunos ejemplos. Resulta que me hablan, por ejemplo, de un átomo de oro. Vamos a hablar del átomo de oro. Si el átomo de oro se encuentra en su estado libre, no se encuentra enlazado con ningún otro elemento, con ningún otro átomo, su estado de oxidación va a ser 0, es decir, va a ser neutro. De la misma manera tenemos los otros elementos. Si yo tengo el carbono, coloco mejor el símbolo, si yo tengo el carbono y el carbono no se encuentra enlazado, también su estado de oxidación va a ser 0. Pero no solamente los elementos cuando están en su estado libre, también tenemos algunas moléculas fundamentales, como por ejemplo es el caso del H2. Cuando el hidrógeno se encuentra enlazado con otro átomo similar, formando el H2, su estado de oxidación también se mantiene como 0. Otro de los ejemplos que podemos mencionar de las moléculas fundamentales es el O2. El O2 cuando se encuentra en forma de molécula, entonces también tiene estado de oxidación 0. Otra de las reglas que tenemos de los estados de oxidación es que el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación más 1. Aquí lo veíamos, ¿cierto? Ahorita lo veíamos acá porque el hidrógeno pues está en el grupo 1A. El único estado de oxidación que toma el hidrógeno es el más 1. Hay unas excepciones en unos compuestos llamados hidruros que ya vamos a recordar próximamente. Entonces, el hidrógeno trabaja con estado de oxidación más 1 o 1 más. Adicionalmente, otra de las reglas es que el oxígeno va a trabajar en sus compuestos con estado de oxidación menos 2. Tengamos en cuenta que esa regla también tiene sus excepciones para unos compuestos llamados peróxidos. Bien, entonces tenemos esta regla. Recordemos, vuelvo y reitero, hay una excepción para el hidrógeno donde no tiene más 1 sino menos 1 y es en los compuestos llamados hidruros que vamos a ver más adelante. Voy a resaltar, sin embargo, por aquí la excepción del hidrógeno. Bien, a excepción de los hidruros, donde el hidrógeno viene con menos 1. Y para el oxígeno, que siempre es menos 2, su excepción es aquellos compuestos llamados peróxidos, donde el oxígeno no va a trabajar con menos 2, sino va a trabajar con menos 1. Pero esas son excepciones muy puntuales. En todos los compuestos que nosotros encontremos, que no sean hidruros o peróxidos, ellos van a conservar las cargas mostradas. Entonces miremos un ejemplo, si a mí me piden asignar estados de oxidación. Hablemos del agua, por ejemplo. El agua, que es uno de los compuestos, el disolvente universal. Entonces tenemos que en el caso del agua, el hidrógeno va a tener su carga de más 1, el oxígeno va a tener su carga de menos 2. Debe cumplirse una regla importante, y es que todas las moléculas, siempre, en todas las moléculas se debe cumplir que la suma algebraica de los estados de oxidación de sus átomos debe dar 0. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente: el hidrógeno, que es más 1, lo multiplicamos por el número de átomos de hidrógeno, que en este caso es 2. Y le vamos a sumar ahora los estados de oxidación del oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y, como vemos, la molécula solo presenta un oxígeno. Esto me da un total de 1 por 2 me da más 2, más por menos menos, y 2 por 1 me da 2, 2 menos 2 me da 0. Quiere decir entonces que
estamos haciendo cumplir la regla que como les acabo de mencionar, donde me dice que todos los estados de oxidación al sumarlos en una molécula me deben dar 0. Podemos nombrar otros ejemplos. Hablemos de otro ejemplo, como lo es el H2SO4. Vamos a hablar de un compuesto un poquito diferente. Entonces vamos a hablar del H2SO4. El H2SO4 es un compuesto llamado ácido. Vamos a asignar los estados de oxidación. Sabemos que el hidrógeno es +1, que el oxígeno es -2 y me dicen cuál es el estado de oxidación del azufre. Alguien dirá, profe, pues me voy a la tabla y lo consulto, y sí, está en lo correcto. Cuando yo me voy a la tabla de los estados de oxidación, yo puedo observar que el azufre tiene 4 posibles estados de oxidación, +2, -2, +4 o +6. Aquí el tema o el dilema es determinar cuál de esos 4 estados entonces va a adquirir el azufre en el compuesto que estoy analizando. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es hacer la suma algebraica. Y de la misma manera que hice la del agua. Entonces el hidrógeno trabaja con +1, tengo 2 hidrógenos, bien. Ahora el azufre no sabemos qué estado de oxidación tiene, pero sí sabemos aquí que si no hay un subíndice, entonces hay un solo átomo de azufre. Voy a borrar el 1 porque nosotros lo vamos a interpretar y vamos a asumirlo siempre así. Bien, a esta suma debo entonces ahora sumar los estados de oxidación del oxígeno, que es -2. Como tengo 4 oxígenos, tendré que multiplicar el -2 por 4. Yo sé que esa suma me debe dar 0 porque toda molécula es neutra, como lo hemos repetido varias veces. 1 por 2 me da 2, más el estado de oxidación del azufre, que no lo conocemos por el momento. Y inclusive, bueno, aquí puedo decir más por menos, me da menos, y este valor de 2 por 4 me da 8. ¿Cuál entonces debe ser este valor del azufre para que esta igualdad se cumpla? Pues simplemente lo determinamos como hacemos una ecuación sencilla. 2 menos 8 me da un valor de -6. Quiere decir que -6 más el estado de oxidación del azufre que estamos determinando me debe dar un valor igual a 0. Y aquí simplemente podemos deducir pues que el estado de oxidación del azufre es +6. Entonces podemos ir a nuestro compuesto y eliminar el interrogante y colocarle ya su valor definitivo. Entonces sabemos que de los posibles estados de oxidación que tiene el azufre, el que toma en este compuesto es el valor de +6. Aquí yo he hecho todo el procedimiento completo, ¿cierto? Paso por paso, pero nosotros sabemos que son sumas sencillas, es decir, que todo esto lo podemos hacer mentalmente y determinar los estados de oxidación directamente. Lo que no puede pasar es que aquí me dé un valor como +8 o como -3 y no sea uno de los valores contemplados dentro de nuestra tabla de estados de oxidación. Verifiquemos. Me voy a mi tablita de estados de oxidación, ok, ya la habíamos visto ahorita, y observamos y verificamos que el +6 es uno de los estados de oxidación permitidos o posibles para el azufre. Y así hacemos todos los demás ejemplos que se nos presenten para determinar estados de oxidación. Esto para complementar el repaso general. Bien, es muy importante que tengan claro cómo determinar los estados de oxidación de un compuesto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este proceso es fundamental para nuestro siguiente estudio del balanceo de las ecuaciones químicas. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que es electronegatividad y estados de oxidación. ¿Qué van a hacer ahora? Van a hacer, chicos, una actividad de práctica donde ustedes van a asignar el estado de oxidación de algunos compuestos que les voy a compartir. Por ejemplo, entonces vamos a hacer la primera actividad de práctica de la clase y retomamos ahorita para revisarla. ¿Bien? Bueno, me desplazo por aquí un poquito para entonces mirar nuestra primera actividad de práctica. Bueno, entonces, actividad de práctica número 1 de la clase de hoy. Van a asignar ustedes, chicos, el estado de oxidación de los siguientes compuestos.
Entonces, toman nota por favor en sus apuntes. Asignar los estados de oxidación para los siguientes compuestos. Asignar estados de oxidación. Entonces, tenemos los siguientes compuestos. Vamos a hablar de el CaCO3. Vamos a asignar los estados de oxidación también al NO2. Vamos a asignar el estado de oxidación al CO3, al NaCl, que es el cloruro de sodio o la sal común, ¿cierto? Que nosotros manejamos en casa. Bien, vamos allá al estado de oxidación al Fe2SO4, que es el sulfato de hierro. Vamos a hallarle el estado de oxidación al HNO2. Bueno, y realmente lo que les decía la clase pasada es que en el universo hay más de 2 millones de compuestos, entonces podemos tomar cualquier cantidad de ejemplos, ¿sí? Pero aquí obviamente vamos a tomar solamente 9 compuestos para que ustedes les determinen su estado de oxidación. Vamos a tomar por aquí Al2O3, que es el óxido de aluminio. Y vamos a terminar nuestro ejercicio con el HI, que es el ácido yodhídrico. Bien, tómense entonces un espacio de un promedio de 3 minutos por cada ejercicio. Entonces retomamos en cuestión de 20 minutos. Yo creo que pueden tomarse este espacio para que asignen sus estados de oxidación y retomamos. Estoy atenta a cualquier duda.